Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. El Chavo del Ocho surgió de un sketch escrito por Roberto Gómez Bolaños, en donde un niño pobre de 8 años discute con un vendedor de globos en un parque. Dicho sketch se emitió por primera vez el 20 de junio de 1971 como parte de la serie de personajes que aparecían en un show como Chespirito, producida por la Televisión Independiente de México, la cual más tarde fue nombrada como Televisa. Fue emitida como una serie independiente el 26 de febrero de 1973 por el canal 8 y finalizó el 7 de enero de 1980. El tema nos da pie para analizar los diferentes derechos de autor y conexos de autor que se entrecruzan en una obra audiovisual, los cuales involucran personajes de ficción interpretados por artistas que han cedido en forma exclusiva y por toda su duración de los derechos patrimoniales al productor, y este queda autorizado para decidir acerca de la divulgación de la obra. El 31 de julio del año 2020 se venció el convenio entre los familiares de Roberto Gómez Bolaños, el célebre Chespirito y Televisa, y al no ponerse de acuerdo se dejó de transmitir a nivel mundial. La televisora tiene derechos sobre el material grabado, mientras que la familia de Chespirito tiene derechos sobre los personajes, libretos y en general todo el material literario de Roberto Gómez Bolaños. En una producción audiovisual se involucran diversos derechos patrimoniales de autor, como por ejemplo la misma obra audiovisual, la música especialmente creada en los programas y sobre frases célebres que mencionan en el programa de televisión, así como los derechos de los artistas sobre sus interpretaciones o llegar a ser interpretaciones que podrían anteponerse incluso ante el ejercicio del mismo derecho de autor del titular que creó el mismo personaje que se interpreta. Los artistas, como intérpretes de las obras de autor, no tienen derecho de autor sobre sus interpretaciones, sino que son acreedores de un derecho de remuneración que se les reconoce por la comunicación pública y explotación de sus interpretaciones en las obras audiovisuales. Es por eso que los actores Carlos Villagrán, conocido como Kiko, y María Antonieta de las Nieves, conocida como La Chilindrina, tuvieron abiertas peleas relacionadas con los derechos de autor de sus personajes. ¡Qué carácter! Ni que no le pagaron a la renta. Es criterio casi uniforme que los artistas no sean considerados como los autores de sus interpretaciones, básicamente porque en la mayoría de posiciones el artista interpreta sobre una obra preexistente que cumple el principio de la originalidad, a diferencia de su propia interpretación que no alcanzaría el grado de originalidad requerido. Sin embargo, María Antonieta de las Nieves fue parte de la creación del Chavo del Ocho, al mejorar y personificar su propio personaje, de manera que en 1995, cuando finalizó el programa, Chespirito de las Nieves fue al registro notarial y puso a su nombre el personaje que interpretó. Afirmó haber ganado la disputa judicial en el 2013, al conceder la Suprema Corte Mexicana el derecho al uso y explotación del personaje como legal usuaria de la reserva de los derechos, mientras que su creador, Roberto Gómez Bolaños, no deja de ser titular de los derechos de autor. No obstante, Roberto Gómez Fernández, hijo del célebre humorista, negó tal afirmación e indicó que todavía se encuentra en proceso la demanda. Aún así, Antonieta, quien no cabe de la dicha, dijo en una rueda de prensa: "Ya la Chilindrina es mía y no me la puede quitar nadie". El mismo pleito lo vivió Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko y que también fue demandado por derechos de autor. Ahora sí te tocó el 8. Pues a ver si siento. En 1978, Carlos Villagrán, quien interpretaba al niño consentido Kiko, dejó el elenco con la idea de crear su propio show.
ya que como lo comentó en el programa La Peña del Morphy, había envidias, celos artísticos y profesionales. Solicitó autorización de Roberto Gómez Bolaños y él accedió. Tiempo después demandó a Chespirito considerando que el personaje le pertenecía, pero perdió el litigio. Tesoro, no te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma. Tiempo después de haberse retirado del programa Chavo del Ocho, Villagrán viajó a Venezuela para grabar 2 programas, Kiko Botones y Federico, pero ninguno alcanzó el éxito del programa con el que se hizo conocido. En 1987 regresó a México, cambió por completo al personaje de Kiko, escrito con Q, a Kiko, escrito con K, ya que el primer nombre estaba registrado con Roberto Gómez Bolaños y cambió incluso elementos de su atuendo. A pesar de todos los conflictos que pasaron durante unos años con los intérpretes de los personajes y Gómez Bolaños, siempre vamos a admirar el gran trabajo que todo el equipo de producción realizó en esta grandiosa serie mexicana.